expedientes, ¿correcto? Y que esperemos, ¿correcto?, lograr un resultado adecuado al final del día, en el presente caso, y si no en primera instancia, en segunda instancia, o si no en los organismos internacionales. Pero la defensa está ahí y está tratando de luchar para que todo se haga conforme a ley y respetando el debido proceso. Eso es todo. Amigos de la prensa, a continuación ustedes van a poder hacer las preguntas, las inquietudes de manera ordenada, por favor, y diríjanse a cualquiera de los ponentes aquí presentes para formular su pregunta. Doctor Fernando Vaz, en este caso de Gregorio Santos también había sido involucrado por supuestos casos de también el tema de Odebrecht en situación de pánicos. ¿Qué caso tiene este? Bueno, en relación a los temas de Odebrecht, ese es, en realidad, ese es un refrito. Eso fueron informaciones que se conocieron aproximadamente hace 2 o 3 años, que no tuvieron ninguna base probatoria, ¿correcto? Más allá de las menciones que se hace al señor Gregorio Santos, en realidad no existe ninguna base probatoria, no existe ningún elemento de prueba. Tanto es así que en ese caso, por parte de la Fiscalía, el señor Gregorio Santos ni siquiera ha sido llamado. No nos han llamado, la investigación se está siguiendo, ¿cierto? Me parece que ese es un plan B de la Fiscalía para seguir persiguiendo penalmente al señor Gregorio Santos. Ahora, está siendo trasladado de un lugar a otro sitio. La semana pasada estaba Trujillo, ahora está Cajamarca. Si se muestra Cajamarca, ¿qué lugar sería? Bueno, en realidad esto pues generan costos para el Estado, ¿cierto? Generan costos para el Estado. Lo ideal hubiese sido que este caso, correcto, el caso del señor Gregorio Santos, sea visto en Cajamarca, en su ciudad, ¿cierto? De la misma manera como están siendo tratados los procesos o las investigaciones en contra de los gerentes, directivos, ¿cierto?, de la minera Yanacocha, etc. Ninguno de esos casos ha sido a Lima para que sea tratado con tanta repercusión mediática, ¿correcto? Pero el caso de luchadores sociales, como el caso del señor Gregorio Santos, esos temas sí se traen a Lima con los gastos del erario que significa, ¿cierto? En realidad, a la defensa le está permitiendo acercarse a estas ciudades para que puedan tener alguna facilidad los declarantes, ¿no? Hay muchos declarantes, son 8 los declarantes que van a ir a juicio entre el día de hoy y mañana, que son de la ciudad de Cajamarca, y de alguna manera facilita para que no evadan, ¿correcto?, y vayan a declarar y puedan someterse al contrainterrogatorio. Pero en líneas generales, en relación al juez natural, me parece que lo ideal hubiese sido que se lleve el proceso en Cajamarca. Abogado, doctor, el día de mañana que se empieza el proceso contra Santos y cuál es el cargo que tiene que afrontar. A las 9:30 de la mañana. Bueno, en la Corte Superior de Cajamarca hay una situación en la sala de audiencias. ¿Qué sala? En Capañán, No, ¿qué el sala? edificio de Capañán. Hay una sala que se está acondicionando de parte de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Una sala específica para el caso. ¿Cuál es el cargo que tiene que afrontar? Bueno, lo hemos explicado durante toda la conferencia de prensa. Sí, los cargos de asociación ilícita y colisión agravada. Doctor, en ese caso del tema de corrupción que se ha presentado el tema de los testigos eficaces, ¿cuántos en realidad en el proceso tenemos? ¿Cuántos testigos eficaces tenemos? ¿Y qué relación ha tenido con el señor Gregorio Santos? ¿Son trabajadores, son familiares? No se conoce mucho sobre Es una pregunta muy importante la que usted hace. Mire, ve, nosotros en el país tenemos una historia sobre los colaboradores eficaces, antes llamados los arrepentidos y anteriormente, correcto, los privilegios de corona. Eran principalmente delincuentes, correcto, gente que acepta haber cometido delitos y por solicitud de rebaja en relación a la pena, correcto, a la pena que le fueran, y para tratar de proteger a su esposa, a su familia, a su hijo, correcto, realizan un sinnúmero de imputaciones a sus coimputados o a terceras personas. Los riesgos que tiene este tipo de participación de esta institución, la colaboración eficaz, son muchos. No vayamos tan lejos. En la época del terrorismo, ustedes se acuerdan la justicia de los jueces sin rostro. Muy bien, ahí existían también los arrepentidos.
que también estaban sin rostro. Y en muchos de esos casos, luego cuando se formó las comisiones de indulto a inocentes, ¿correcto? En el mismo gobierno de Fujimori y en posteriores gobiernos se dieron aproximadamente como 500 indultos a inocentes. Casos emblemáticos donde habían existido militares, ¿correcto?, que habían sindicado a campesinos de la comisión de delitos de terrorismo por haberse encontrado panfletos, banderolas y una serie de notas alegóricas, ¿correcto?, en relación al terrorismo. Pero que sin embargo estas personas, al ir a declarar ante estas comisiones de indulto y posteriormente a las comisiones de la verdad, se logró evidenciar por declaración de estas personas y otros testigos, porque era sintomático que muchas de estas personas habían sido violadas por efectivos militares y que justo estos efectivos militares, para evitar ser imputados por estos campesinos y estas personas indígenas, ¿correcto?, luego ellos mismos, los violadores, habían declarado en contra de estas personas como si fueran terroristas. Entonces, esos son los niveles de antecedentes que tenemos de los arrepentidos en nuestro país. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido como sociedad? ¿Qué hemos aprendido como justicia en general? De tal manera que, ¿cómo es que se ha engarzado el caso del señor Gregorio Santos? Se ha engarzado con aproximadamente 8 colaboradores eficaces. 8 colaboradores eficaces, donde 3 colaboradores por un grupo son familia, otros 3 grupos son amigos de la infancia y otros colaboradores, ¿correcto?, que gracias a nuestra insistencia hemos logrado que se devele la identidad, porque la defensa no ha tenido acceso a sus sentencias de colaboración eficaz. Acá la pregunta mayúscula que ustedes se deben hacer es: ¿la justicia le perdona 10 años de pena de prisión, 5 años de pena de prisión, 15 años de pena de prisión a muchos de sus colaboradores? ¿Para decir qué? ¿A cambio de qué? Muchos de estos colaboradores han sido, ¿correcto?, entrevistados, interrogados por parte de la Fiscalía sin presencia de sus abogados. ¿Ustedes cómo creen que declara una persona cuando está en prisión? Cuando esté en prisión su esposa, sus hijos, cuando le han incautado todos sus bienes y el poder del Estado viene y le dice: señor, si usted declara de tal manera, ¿correcto?, o declare de esta manera, necesitamos que se corrobore su declaración, ¿qué más nos puede decir? ¿Cuántos márgenes de error pueden haber en la justicia ahí? ¿Cuántas equivocaciones se pueden sustentar con ello? Hemos aprendido, hemos logrado tener la moraleja de los arrepentidos. Esta es la forma como se debe judicializar a una persona, que nos puede gustar o no, pero esa es la forma de juzgar a una persona que ha luchado por defender a nuestro medio ambiente, a nuestras aguas, a nuestra población, encarcelándolos, y con este tipo de colaboradores eficaces. Algunos de ellos han declarado incluso que se han generado algunos depósitos, pero para fines partidarios del partido, no para temas de coima ni para temas de colusión en concreto, en específico. De tal manera que son temas que se están decantando en juicio, se están decantando en proceso, pero esto es de antaño, esto es antiguo. La forma como se debe criminalizar, la forma como se debe estigmatizar a este tipo de ciudadanos, de personas que luchan contra estas transnacionales, y cuando el Estado ya está pues muchas veces copado por las transnacionales, cuando no puede hacer más que hacer lo que la línea, correcto, de estas transnacionales se las ha guiado por parte de los gobiernos y el Estado, simplemente se criminaliza a estos ciudadanos, se les encarcela y se les procesa de esta manera, correcto, para evitar las protestas, para evitar los reclamos, y todo se quede en una estandarización que es más o menos la que vemos. La caricatura, cómo caricaturizar
cómo manipular la imagen, correcto, de una persona o un luchador social, colocándolo como un delincuente común. La pregunta es, ¿cuántos de los presidentes del gobierno regional ha tenido el liderazgo y ha luchado por su ciudad, por su pueblo, como el señor Gregorio Santos? Nos guste o no nos guste, en verdad ha habido un grado de legitimidad y ha habido un grado de lucha. Y entonces es importante que lo veamos desde una perspectiva mucho más, digamos, desde la perspectiva compleja que implique este caso. ¿El nombre de los colaboradores tiene alguno, doctor? Señor abogado, Sí. ¿Cuál es el nombre? Bueno, el señor Wilson Vallejos, señor José, Wilson Vallejo Díaz, Cristi Soledad Baralande, que es la esposa, Su esposa. de nuestro amigo, Gilmer Hidrogo Cruzado, Pasapera Adriancén, contratistas de Yanacocha. David Flores Talle. Esos son los colaboradores. señor abogado. Johan Zavala y su esposa, Johan Zavala. colaboradores eficaces. Que también- Los esposos, colaboradores eficaces. Entre ellos se corroboran. ¿En quién se corrobora un colaborador? Con su esposa. ¿Y en qué se corrobora la esposa? Con su esposo. Esas son las pruebas. ¿En qué se corrobora el señor Wilson Vallejo? Con su esposa. ¿Y en quién corrobora la esposa? Con su esposo. Señor abogado, está demostrado que la señora Cristi Soledad Varas Lange ha hecho depósitos en las cuentas personales de las esposas, ya que usted hace referencia a las esposas, o en todo caso ex esposa y esposa o pariente o en todo caso conviviente del señor Gregorio Santos Guerrero en sus cuentas personales. Se ha demostrado, y usted lo sabe perfectamente, que el señor Gilmer Hidrogo ha hecho depósitos en las cuentas personales del señor Gregorio Santos Guerrero y también de la señora Nancy Dávila y también de la señora Maritza Briones. Eso está plenamente demostrado, señor abogado. Usted ha manifestado que estos de alguna manera han sido aportes a la práctica o la praxis de recibir dinero en sus cuentas personales de miles de soles para aportar a las campañas electorales. En su momento el señor César Aliaga Díaz, y está demostrado, ¿no?, con archivos periodísticos, que él manifestó que desconocía esos aportes al partido político más. Los depósitos están demostrados, usted lo conoce. ¿Qué responde a eso, señor abogado? Bueno, en realidad se tiene la información distorsionada, ¿no? Se tiene la información distorsionada y la pregunta es si los apoyos a partidos políticos como el señor Alan García, el señor Humala y todos los partidos Keiko, etcétera, todos reciben a sus cuentas. ¿Usted sabe si lo reciben a Estoy sus hablando cuentas? del señor Gregorio Santos Entonces, y sus esposas, no, señor estoy abogado. abordando. Normalmente la forma de recepción de los aportes en líneas generales, y eso está totalmente precisado, ordenado y reglamentado, se dan de múltiples formas, de tal manera que no es extraño que se puedan generar aportes de campaña, no solamente a nombre propio, sino a nombre de terceras personas, pero todo debidamente declarado y especificado, como en muchos otros casos. Está Por demostrado, otro ¿verdad?, lado, los depósitos. por otro lado, acá lo que se trata de hacer es la siguiente imputación. Los perjuicios para el Estado del señor Gregorio Santos son millones. Y el señor Gregorio Santos tiene cuentas en Panamá y tiene cuentas en el Caribe, en Gran Caimán y una serie de paraísos fiscales, ¿cierto? Bueno, todos estos supuestos dineros recibidos en perjuicio para el Estado y estos supuestamente millones se han investigado todos, ¿correcto? Y no existen tales depósitos, no existen esas cuentas de Gran Caimán, no existen esos millones que describió esos colaboradores eficaces. Pero se ha Porque demostrado- son esos colaboradores eficaces, permítanme responderle, por favor. Está yendo Estos por la colaboradores tangente. eficaces han descrito estos millones, ¿correcto? Y luego, al verificar que no existen pruebas de esos millones, se han desdicho. Entonces ahora se pasa a una línea de segundo nivel. Entonces ahora se pasa a depósitos de 5.000, de 2.000 soles, ¿cierto? De 5.000, de 2.000 soles. 10.000 dólares, En contexto, 25.000 soles. en contexto de Odebrecht, ¿correcto? Porque ahora se pregunta sobre Odebrecht, ¿no? En contexto de Odebrecht, donde a presidentes de gobierno regional y a presidentes de la República, a ellos y a sus familiares, se les deposita millones de dólares comprobados, ¿correcto? ¿Cómo están esos procesos? ¿Cómo van esos casos? ¿Correcto? Pero al señor Gregorio Santos, por depósitos supuestamente de ¿qué? De 5.000 soles, de 10.000 soles,
se dice que habría beneficiado para licitaciones de millones. Discúlpeme. Por depósito de 5.000 soles. ¿Va a beneficiar licitaciones de millones? Entonces, ese es el muñeco, ¿correcto? Esa es la naturaleza de logicidad que acá se quiere presentar para en relación de los casos de los vouchers, ¿correcto? Hay que tratar de no caer en el juego, ¿correcto? Porque entonces, ¿dónde están los clásicos, los 10% por licitaciones para las supuestas adjudicaciones? ¿Dónde están los millones correctos para las adjudicaciones? Entonces ahora se quiere reducir a esos temas de los depósitos, que por cierto, lo reitero, la Fiscalía ha retirado la acusación por cohecho. O sea, la Fiscalía entiende que no ha habido coimas, que no ha habido corrupción de funcionarios. Yo le voy a proporcionar la acusación fiscal para que la revise, por favor, y ha retirado la Fiscalía el extremo del cohecho. Señor abogado, la pregunta era concreta. Se ha demostrado Se que lo he respondido. La señora Cristi Soledad Varas Langley ha hecho depósitos, ¿verdad? Cuéntame usted, a las cuentas de la señora Nancy Dávila. No, la pregunta es concreta. ¿La señora Cristi Soledad Varas Langley hizo depósitos a la cuenta de la señora Nancy Dávila? ¿Quién es la señora Varas Langley? ¿Quién es? ¿Esposa de quién es? Usted lo conoce perfectamente. No, pero ¿esposa de quién es? Del señor Wilson De Vallejo. Wilson Vallejo. ¿Hizo depósitos o no? De Wilson Vallejo. La señora Varas Langley está libre, ¿cierto? La señora Maritza Briones ha recibido El señor en sus Wilson Vallejo cuentas... está libre, ¿no? Pero bueno, la pregunta es concreta. Su ¿Ha recibido libertad depósitos? es por depósito de 5.000 soles. No, Ese es el perjuicio pero, para el señor abogado, Estado. usted está mintiendo porque 5.000 los depósitos soles. superan No los le voy a 20.000 permitir soles. que me diga mentiroso. Por favor. No le voy a permitir los que diga depósitos que son soy de 20 y mentiroso. 25.000 No le soles. voy a permitir. No, pues. Perdón, señor periodista, A ver. usted parte de una información falsa. Usted afirma que se ha comprobado que la señora Cristi Soledad Varas Langley ha depositado a la señora Nancy. Sí, ¿le ha depositado o no? En juicio ha ido la señora Cristi Soledad Varas Langley y en audiencia le recomiendo que revise las audiencias en YouTube en Justicia TV. El fiscal ha querido hacerlo reconocer el voucher. No existe firma, no existe DNI de la señora Varas Langley en ese voucher. ¿Y el señor? Ese voucher prácticamente no sé cómo llegó a la fiscalía. Pero no existe ese depósito que sea o que sea de propiedad. ¿El señor Wilmer Hidrogo Cruzado hizo depósito de $10.000 a la cuenta personal del señor Gregorio Santos? El señor Gregorio Santos no tiene ningún depósito en sus cuentas. ¿Y las No tiene cosas, ningún depósito del en consorcio sus cuentas. Además Payán? son pura habladuría que dice que se le entregó en ¿Y efectivo. los ¿Para qué? vouchers? Para beneficiarse colaboradores fiscales. Los vouchers son falsos. Los vouchers, digo, que no existe de la señora Cristi Soledad Varas Langley, esposa de Wilson Vallejo, que no existe firma Del ni consorcio DNI, Payán del señor. y no lo ha reconocido porque no es de ella, de la señora Cristi Soledad Varas Y en Langley. cuanto al tema del consorcio Payán, también hay depósitos a las cuentas de la señora Nancy Dávila y Maritza Briones y también a la cuenta del señor Gregorio Santos Guerrero. ¿Esos vouchers son falsos? En esos vouchers tampoco existe firma y tampoco existe DNI. Cuando una persona se acerca al banco, a la ventanilla, lo que hace es firmar los vouchers. Yo no sé cómo llegó esos vouchers a la fiscalía y aparece como si fuera de tal depositante. No hubo depósitos entonces. Amigos periodistas, es importante aclarar algunos puntos, pero también aquí la prensa seguramente tiene algunas interrogantes, algunas preguntas. Por favor, pedimos que sean concretos en sus interrogantes.